Yo estoy aquí por Siria, no solo para hablar de Siria, sino, como ha quedado claro, yo me he afiliado al partido por Siria, por mis experiencias en Siria en verano de 2012, ya durante la guerra. Utilizaba esta metáfora, disparaba a todas las direcciones. Como artista quería ser ambiguo, quería ser crítico con todos los bandos. Pensaba que ese era mi papel en la sociedad. Pero eso es muy fácil desde el punto de vista de Europa Occidental, desde el punto de vista de una vida muy cómoda, donde no hay peligros de verdad, donde la gente no muere. Pero cuando me encontré en Damasco en verano 2012, cuando escuchaba disparos y la gente estaba muriendo alrededor, me parecía macabro y perverso decir que estoy disparando a todas las direcciones. Y entendí que sí, tengo que seguir disparando, pero solo a una dirección. Fui a primera vez a Siria en 2011, hace ahora un poco más de 2 años. No sabía prácticamente nada del país. Yo había pensado que yo era un lector crítico de medios de comunicación. Me había equivocado muy gordo, me habían lavado el cerebro. Tenía esa idea de Siria que un país que había abandonado el socialismo, un estado canalla, una cleptocracia, gobernado por un dictador, por una familia de dictadores. Había una convocatoria en Finlandia, mi país de origen, que querían mandar un artista a Siria, porque Siria se considera como la cuna de la cultura de Oriente Medio. Casi todos los países europeos tienen ahí sus institutos culturales, también está el Instituto Cervantes, y Finlandia también tiene su instituto cultural. Y habían invitado entonces un artista de Finlandia a ir allí y pasar un mes. Pero ellos no me eligieron, sino yo fui mandado por la agencia que exporta arte finlandés. Entonces ahí ya no se encajaba algo, porque a mí me mandaron justo porque yo era el artista político, que me interesaban esas cosas. Las revueltas ya habían empezado cuando estaba el proceso de aplicación para ir de residencia, y obviamente yo creo que nadie más quería ir, nadie más atrevía a ir ya a ese momento al país. En el Instituto Cultural habían pensado que iban a recibir un pintor de paisajes o algo así. No sabían que los artistas contemporáneos pueden ser muy activos en la sociedad y hablar de cosas políticas. Así que me habían elegido desde Helsinki, pero en Damasco ya me empezaban a presionar que no fuera. Entendían que iban a tener problemas conmigo. Me contaban cosas aún más fuertes que podía leer en la prensa occidental. Me decían que no, esto en realidad fue ahora no estoy seguro si era del Ministerio de Exteriores de España o de Finlandia. Decían en la página web que ningún sirio puede hablar con un extranjero, porque si habla con un extranjero le llevan a la comisaría y le dan una paliza. En el instituto finlandés me decían que hay micrófonos en todas las habitaciones del instituto. Decían que escuchaban todas las llamadas telefónicas. Decían que leían todos los correos electrónicos y tenían gente que hablaba finlandés. Es ridículo, ¿no? Que un país tan pequeño como Siria podría tener gente en sus servicios de inteligencia que hablan todos los idiomas del mundo, como finlandés, que somos 5 millones, y tendrían esa gente para escuchar todas las llamadas telefónicas y leer todos los correos electrónicos. Esto era paranoia total. Pero iba con esa idea que había comprado un libro donde ponían prohibido en Siria, y pensaba, puedo llevarme este libro que quería leer en el avión, si me van a investigar todas mis maletas y todo, y que pensaba que iba a un sitio muy peligroso, una dictadura férrea. Y como me habían lavado el cerebro, pues pasó un tiempo que me lo creo, porque ese es el lavado de cerebro. Aunque ves diferente, como te han lavado el cerebro, no crees lo que ves, sino crees lo que te han enseñado. Fue difícil entrar al país.
Entonces yo pienso, esto es de la dictadura, esto muestra que es cierto lo que me han dicho, pero luego lo podía contextualizar también. Muchos periodistas han entrado a Siria, entran allí sin solicitar un visado de periodistas, luego se unen con los terroristas, se mueren o son secuestrados y acusan al gobierno porque han sido secuestrados o matados, cuando no han pedido visado, cuando no han estado bajo de la protección del gobierno. Bueno, me entrevistaron en la frontera, porque en ese momento ya no había nadie quien quería ir, había solo, veían como dos opciones en realidad, que era periodista que iba sin visado o era un agente de Mossad. Bueno, intentaba explicar que era artista y al final me dejaron entrar. Impactaron las imágenes del presidente que podéis ver ahí en la pantalla, en las fotos que hice en ese viaje. Paco también mencionó muchas veces Bashar al-Assad. Los medios de comunicación occidentales están hablando demasiado de Bashar. Dicen tropas de Assad, dicen régimen de Assad. No, él es el presidente que ha sido elegido por el pueblo. Es un país de constitución, de gobierno y de presidente. No hablamos de tropas de Obama, hablamos de tropas de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. No es el ejército de Bashar al-Assad, es el ejército de Siria, el ejército árabe de Siria. Pero sí, impactaron las imágenes del presidente, el culto a la personalidad. No solo en edificios públicos, sino prácticamente en todas las tiendas, en todos los establecimientos, en todas las cafeterías. Pero luego todo se puede contextualizar. En el Oriente Medio, lo tradicional es, si tienes una tienda, tienes ahí una foto de tu padre. Obviamente impacta porque aquí en Europa no tenemos esa cultura de tener fotos de alguien a quien respetamos en las tiendas o en las cafeterías. ¿Y por qué se hizo este culto a la personalidad? En Siria hay 18 religiones diferentes y muchísimas etnias. Es un país difícil gobernar. Antes de llegar al poder, el partido Baath, había todo el tiempo golpes del Estado, asesinatos de los políticos. El partido Baath utilizó como instrumento, uno de sus instrumentos, el culto a la personalidad de Hafez al-Assad. Tenían que crear desde nada una identidad siria, artificialmente, que sobrevalía a las identidades étnicas y religiosas, porque eso era algo que podía unir la gente de un país artificial. No matarse unos a otros, sino creer en algo juntos, creer en una Siria. Todo esto era algo que no sabía en ese momento. Yo creía que estaba en una dictadura horrible, y lo que el instituto donde yo residía me explicaba. Todo el tiempo que yo estaba ahí, pasé un mes, solo me presentaron a una persona, que era un islamista. Esto era la única persona que el instituto finlandés quería que conociera. Este islamista me dijo, era muy culto, iba en traje de corbata, estaba casado con una italiana que se había convertido, y me decía a ese momento que todavía no hablamos en 2011, no hablamos de guerra abierta, hablamos de un conflicto y crisis, revueltas. Me dijo que durante Ramadán, que justo había acabado, había visto una persona bebiendo cerveza en un parque, y dijo que eso es declaración de la guerra. Y después de haber visto una persona bebiendo cerveza, ya no había vuelta atrás, había que matar. Pero eso también fue después, esto no fue la primera semana, cuando yo todavía estaba aterrorizado. Empecé a hacer fotos en la calle, me pararon unas personas allí
querían ver las fotos, todo eso reforzaba mi idea que estaba en dictadura. Luego lo he entendido. Luego, ahora este otoño estaba 2 meses en Beirut. Ahí me pararon todo el tiempo, me pararon todas las milicias de todos los partidos diferentes, me paraba seguridad interna, me paraban todo el tiempo y querían ver fotos. Obviamente en un sitio donde hay terrorismo, donde en cualquier sitio, cualquier momento puede haber una bomba, la gente está preocupada y está sospechosa. En Alepo he empezado a conocer gente. Yo di ahí un taller a estudiantes de arte, unos jóvenes y luego otro grupo de jóvenes de un campo de refugiados palestinos. Hablaba con toda esta gente. Algunos de ellos pensaban que la situación era positiva. Pensaban, nadie nunca dijo que estaba apoyando a los islamistas. Nadie dijo que estaba apoyando a los rebeldes. Bueno, en ese momento todavía terroristas, quizá no se podía utilizar esa palabra. Pero lo que muchos intelectuales pensaban era que el gobierno había sido retado, que esto era muy positivo, porque ahora el gobierno tenía que reaccionar y esperaban una reacción positiva. Luego había otros que apoyaban plenamente al gobierno. Yo obviamente en ese momento todavía no lo podía creer, yo pensaba que habían lavado el cerebro de ellos, aunque habían lavado mi cerebro. Pero me costó mucho aprender mucha humildad para entender eso, que yo puedo ser víctima del lavado de cerebro. Entonces estaba mucho con armenios, una minoría muy importante en Siria. Me hablaban de libertad, me hablaban de protección de minorías, como podían tener su propia cultura, su propio idioma, sus propias escuelas, sus propias iglesias, todas las libertades que les garantizaba el gobierno. Y yo pensaba que les habían lavado el cerebro. Pues luego, con quien yo estaba allí, que me había invitado allí, un fotógrafo, se llama Isa Toma, también armenio, que organiza festivales de arte en Alepo. Los sigue organizando, los ha organizado, organiza exposiciones durante todo el tiempo. Ahora mismo hay exposiciones en su galería. Nos retuvieron una noche, justo había acabado el primer día del taller, fuimos a cenar, habíamos tomado muchos araks, un licor de anís que beben allí. Habíamos fumado shisha, de agua. Íbamos a ir a tomar unas copas en el Hotel Barón, donde estaban Agatha Christie y toda esta gente, cuando eran como los días dorados de Alepo. Yo ya me había montado en un taxi, y entonces no viene Isa, ni las chicas que estaban con nosotros, sino un Kalashnikov. Decía, ¿esto qué es? No me dicen que fuera del taxi. Pues mi amigo había tomado una foto de un coche, un Lada viejo, sin saber qué era, y resultó que era coche de algunos de los servicios de inteligencia. Pues nos retuvieron allí, unos tipos en chándal y con Kalashnikov. Nos llevaron a un sitio que no tenía ni texto, ni material, ni nada. Yo obviamente como un occidental, yo les decía que usted tiene que identificarse. Y entonces me apuntaba con el Kalashnikov y decía que yo tengo el arma y tú no tienes el arma. Yo no tengo que identificar. Bueno, obviamente me parecía una dictadura horrible. No entendía el miedo que la gente tenía. No entendía el miedo que estos tipos en chándal y Kalashnikov, que trabajaban por su patria, tenían que vivir todo el tiempo. Si su coche es registrado, saben que el día siguiente hay una bomba. Les matan. No entendía ese momento que los que estaban en el peligro no eran los disidentes,
sino eran justo los que apoyaban al gobierno. Pero ya empezaba a tener dudas por las conversaciones que había tenido con la gente. Volví a Damasco. El instituto nadie en el instituto quería hablar sobre mis dudas. Todos me decían que tienes que creer lo que escribe en el Occidente. No mires alrededor. Tienes que leer en internet los periódicos del Occidente. No mirar, no hablar con la gente. Porque, por ejemplo, en el instituto me habían dicho, cuando vas a Alepo y vas a dar una conferencia sobre tu obra, no puedes mostrar ninguna obra política, no puedes mostrar ninguna obra con contenido sexual, porque todo eso está prohibido. En Alepo me dijeron que no, tú puedes mostrar lo que quieras, aquí no hay censura. Cuando yo volví a Damasco, el instituto finlandés me empezaba a censurar y espiar. No les gustaban algunos comentarios que había dado a prensa finlandesa y me dijeron que si vuelvo a hablar con la prensa finlandesa durante la residencia me echan a la calle. Los únicos que me censuraban y los que me espiaban eran los finlandeses, no los sirios. No me querían poner en contacto con la gente en Damasco porque eso era lo último que quería. Yo tenía que recurrir a una amiga mexicana que vive en Nueva York, que había expuesto en un festival que mi amigo organizaba en Alepo. Y entonces ya tenía contactos en Damasco también. Por ejemplo, el instituto organizó un evento que yo podía mostrar, también dar una conferencia, que había prometido, vale, no hablo de política, no hablo del sexo. Decían que habían invitado gente, pero no se presentó nadie, entonces yo creo que no. Bueno, ya empezaba a tener mis contactos propios y empezaba a entender qué se trataba en el país. Entendía que sí, los artistas conocían simpatizantes del Partido Comunista, no afiliados, pero simpatizantes. No estaban de acuerdo con el gobierno, decían que sí, se ha introducido demasiado capitalismo, que se ha desmantelado demasiado el socialismo, todavía tenían un socialdemocracia. Escuela, desde parvulario hasta universidad gratis, sanidad gratis, trabajo para todos. Cosas básicas de socialdemocracia. Entendía todo eso de protección de las minorías, entendía el multiculturalismo, la sociedad multireligiosa y multiétnica que habían construido en esa situación muy difícil como les habían dejado el país los colonialistas. Empezaba a ver el país donde la gente de verdad podía vivir como quería. Las tiendas que en la misma carnicería iban a comprar mujeres que se tapaban todo y mujeres en minifalda. Que nadie se buscaba uno a otro por su manera de vestir o apariencias. Todos. Conocí a Arfan, un refugiado palestino, nacido en Siria ya, sus padres se habían ido de Palestina. Yo le preguntaba cómo les trataban y decía que está muy agradecido con todo lo que Siria ha hecho por los palestinos. Yo le preguntaba por qué no tenía pasaporte sirio. Y decía que cualquier momento que quiera el pasaporte sirio, se lo dan. Pero no lo quería, porque pensaba que el momento que tiene el pasaporte sirio, deja de ser palestino. Y entonces, si todos hacen eso, los sionistas pueden decir que no existen los palestinos. Ya no hay refugiados palestinos. No hay nada no tienen que volver a ningún sitio, porque no existen. Yo dije a Arfan que si me podría llevar a los campos de refugiados. Y me dijo, pero es que ahí no hay nada que ver. Le decía, vale, pero es diferente que tú me cuentes que no hay nada que ver, que si yo voy y veo que no hay nada que ver. Bueno, fuimos a los campos y obviamente no había nada que ver. Lo único que era diferente que si en el resto de la ciudad todas las ventanas tenían el retrato del presidente Assad, en los campos
estaba el presidente Assad y simplemente eran barrios. Pero se llaman campos de refugiados porque eso es para conservar la identidad palestina y hacer visible, claro, que son refugiados y quieren volver. No porque les tratan mal, sino porque no tienen que recuperar su patria. Luego ya en Beirut he visto refugiados palestinos en condiciones malas, pero ya hablamos de Líbano, de neoliberalismo, ya no hablamos de un país socialista o socialdemócrata y eso es lo que me decía Arfan, que si yo quiero ver miseria de los palestinos, entonces hay que ir a Jordania o hay que ir a Líbano. Pues poco a poco yo empezaba a entender esto, volví a Europa, mucha gente estaba muy interesada en medios de comunicación en Finlandia especialmente, de mis experiencias. Yo contaba obviamente que cómo me había tratado el instituto, lo sacaron en el periódico más importante y les dejaron totalmente ridículos. Tenía dudas, pero todavía no sabía muy bien. El lavado de cerebro de los medios de comunicación había sido tan fuerte, tantos años, toda la vida, que me costaba salir, me costaba reconocer que quizás todo que había pensado del mundo era mentira. Quería volver, la situación se ponía más dura en Siria. Yo estaba en contacto con mis amigos sirios tanto en Alepo como en Damasco prácticamente todos los días, siguiendo cómo se desarrollaba la situación. Lo que me decían obviamente no correspondía a nada a lo que decían en la prensa occidental, y quería volver. Y volví entonces el verano siguiente, en 2012. Fue la misma semana que el gobierno sirio reconoció que están en guerra civil. Yo fui a exponer allí. Fue la última exposición de arte en Damasco. Ahora el sitio que llevan mis amigos, mi amiga Abir, ahora la sala de exposiciones lo ha dado a refugiados. Ahora los refugiados viven allí con restos. Esa semana Abir venía por las mañanas siempre llorando. Siempre me contaba a quienes habían matado durante la noche. Todas las noches mataban a sus familiares y sus amigos. Lo primero que los terroristas querían matar eran los intelectuales y los artistas. Atacaron, por ejemplo, a la Facultad de Bellas Artes y yo le preguntaba a Abir, ¿esto cómo puede ser? Que en Europa, si hay terroristas sueltos que están matando a la gente, va la policía y va con porrazos, va con lo que sea, les detienen o les matan. Y decía, sí, pero es que aquí somos tan pacíficos que intentamos tranquilizar la situación, intentamos negociar, intentamos mostrar que no somos agresivos y queremos paz. Si en España unos islamistas van a una facultad de Bellas Artes y matan a los profesores, yo creo que la policía va allí, ¿no? En Siria todavía el viernes que estábamos montando, Abir no podía salir de su casa porque el viernes es el peor día. Los viernes directamente no atrevían a salir a la calle porque habrían matado a cualquiera. Pero hicimos la exposición. Yo hice un performance en la inauguración, había comprado unas banderitas estas de fiesta, los monté en el patio de la sala. ¿Sabes las banderitas? Son siempre de países europeos y occidentales, ¿no? Había Unión Europea y tal, y los quemé ahí. La gente lo disfrutaba mucho. Unos días antes de la inauguración me llamaron de un canal de televisión y el periodista me dijo que quería entrevistarme en la inauguración.
y me animaba a hablar de política. Decía que puedes hablar de cualquier cosa, que no hay censura, cualquier cosa. Yo decía, vale, pues bien, pues eso ya he entendido, que aquí se habla de cualquier cosa, que en ningún momento he sentido censura, no ha habido censura que puedo exponer o que puedo hablar, la gente habla tranquilamente. Los que tenían miedo en ese momento eran los que apoyaban al gobierno. Y entonces, viendo a Vir llorar todas las mañanas, oír las historias, llegó ese momento que decidí que no puedo disparar a todas las direcciones. Y le dije a Vir que ahora he elegido que apoyo al gobierno de Siria. Y cualquier cosa que puedo hacer por el país, lo hago. Pues vino el periodista a la inauguración. Hablábamos antes y me decía eso, que habla de política. Yo le contaba lo que pienso. Y esto fue, además, un canal del gobierno. Y me dijo el periodista que no quería sacar ese tipo de opiniones. Porque decía que tú eres europeo, tú tienes que estar contra el gobierno. Y no entendía nada. ¿Qué es esta dictadura? Donde el periodista del canal del gobierno dice que no puedo apoyar al gobierno. No me dejó hablar de política al final. Me censuró el periodista del canal de gobierno porque yo quería apoyar al gobierno. Una tiranía, dictadura, horrible. Bueno, había otros canales que me entrevistaron. Había una televisión de Abjasia que me entrevistaron, que justo habían venido los combates de Alepo en ese momento y me entrevistaron también. Yo obviamente, yo me sentía, yo tenía mucha adrenalina, yo pensaba que yo era como Sostakovich en Leningrado, ¿no? Que era como que el arte podía salvar el cuerpo. Y ya había otros canales, ya me empezaron a llevar en coches grandes, me llevaron a una tertulia política, por ejemplo, a un canal privado que apoyaba al gobierno, le bombardearon una semana después que me entrevistaron. Pues luego volví a Finlandia, bueno, a España, y volví a Finlandia también a hacer propaganda. Estaban todos como muy interesados, pero también había mucho odio hacia mí. Me contactaron de representantes de esta coalición de terroristas, o como, no sé cómo es. Yo daba una charla en Finlandia y esos de los terroristas que querían como estropear la charla, que me tenían como muy bien pinchado. En Beirut también se veía muy bien la situación de Siria. Beirut estaba lleno de refugiados, mujeres prostituyéndose, niños mendigando y limpiando zapatos en la calle por 50 céntimos, no, por 20 céntimos, no me acuerdo, limpiaban los zapatos de señores. Los niños que en Líbano nadie le interesaba, no les ofrecían nada, ni escuela, absolutamente nada. Habían huido del país donde tenían la sanidad gratis, escuela gratis, todo gratis. Es que ahora los medios de comunicación en Occidente quieren dar como la idea que los refugiados están huyendo al gobierno. No, están huyendo a la guerra. La mayoría de la gente normal, obviamente, no les interesa la política. No se meten con política, simplemente añoran la vida que vivían antes de la crisis. Cuando tenían escuela, tenían trabajo y tenían pan. Y ahora los refugiados no tienen nada. ¿A quién van a apoyar? Van a apoyar los terroristas que han causado esto. No lo creo. No conozco ningún sirio, no he conocido ni en Líbano, ni en Siria, ni en Europa, si no contamos estos, los locos y los activistas, pero no he conocido ningún sirio normal que apoyaría a los terroristas. Hay muchos sirios, quizá la mayoría, que no les interesa la política. Pero eso es lo mismo que en Europa, en cualquier sitio. Pero ahora todos reconocen que vivían bien. Tenían una vida buena. Obviamente podían mejorar. Habían tenido aún más socialismo antes.
se estaba desmantelando eso. Bueno, lo podría acabar con un eslogan sirio que utilizan mucho: libertad, unidad y socialismo.